todas las funciones que tiene el hígado, ustedes han visto que el hígado tiene funciones muy importantes, que cada uno de los hepatocitos que tenemos en el hígado es un laboratorista químico, ¿no? Es un bioquímico, porque cada uno de ellos es el que va a administrar las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales, en fin, todo lo que entra, absolutamente todo lo que entra al organismo por cualquier vía va a administrarse en el hígado. Y cada uno de los hepatocitos, ustedes pueden ver que los hepatocitos están en forma de lobulillos hepáticos, así como se ve en esta figura. Cada uno de estos lobulillos hepáticos, que está conformado por hepatocitos, cumple la función de administrar todo lo que les he dicho. Entonces, sin el hígado la vida no podría ser compatible. El hígado tiene función muy importante en nuestro organismo. Bueno, es el administrador. Absolutamente todo lo que ingresemos a nuestro organismo tiene que ir al hepatocito, tiene que ir al hígado. ¿Ok? Una de las enfermedades, les decía, que es muy común en el medio, es el hígado graso. Imagínense cada uno de estos hepatocitos llenos de grasa. ¿Podrían trabajar normalmente? Pues no, ¿no es cierto? O otra de las enfermedades, por ejemplo, es la cirrosis hepática. Cuando estos hepatocitos se fibrosan, no sirven para nada. Entonces tampoco trabajarían para nada. Y una inflamación que es muy común en nuestro medio y por la cual ustedes siempre tienen que tener cuidado cuando vean pacientes, es la hepatitis. Hay diferentes tipos de hepatitis. Una es la hepatitis A, que es muy común porque es endémica en nuestro medio. La hepatitis A, que es muy común en los niños, se transmite por la vía oral fecal. Cuando un niño está con hepatitis, pues va al baño, tiene un mal aseo al hacer popó, está contagiando a sus amiguitos. Entonces basta que un niño tenga hepatitis en el colegio, hay que ponerlo en cuarentena, porque si no va a contagiar al resto. Y cuando un niño tiene hepatitis, probablemente alguno de ustedes ha tenido, hay que cuidarlo mucho. La hepatitis es una enfermedad viral que pasa muy rápido. No tan rápido, porque hay que cuidarlo a ese niño. Es una enfermedad viral, pero que se cura. ¿Okay? Sin embargo, hay niños que pueden complicarse con su hepatitis, por eso hay que cuidarlo siempre a los niños con hepatitis. Hay otra hepatitis, que es la hepatitis B. La hepatitis B es considerada como infección de transmisión sexual porque se transmite a través de las jeringas contaminadas, a través de contacto sexual, etc., ¿no? Esa hepatitis, que es propia de los pacientes que tienen HIV, de los transexuales, de los homosexuales, etc., esa es una hepatitis grave. ¿Okay? Y hay otras hepatitis también, hay unas 5 clases de hepatitis que ustedes ya van a conocerlas cuando llegue el momento. Entonces, bien, cuando ustedes están viendo, como ustedes están viendo, a cada uno de estos lobulillos y a cada uno de estos hepatocitos va a llegar una triada que se llama portohepática, ¿no? Ahí están viendo una arteria que es rama de la arteria hepática, perdón, que a la vez es rama de la hepática propia, para ser más exacto, que a la vez es rama de la hepática común. Ustedes ya saben las ramas del tronco celíaco. Y entonces esta rama hepática está metiendo sangre oxigenada al hígado. Pero ustedes también ven una vena que se llama la vena porta. Y como yo ya les he dicho, la cualidad de la vena porta es que está metiendo sangre cargada de los nutrientes
que se han digerido en el intestino. ¿Ok? Todo lo que comemos, todo lo que tomamos, se van a ir digiriendo en el estómago y en el duodeno. Y cuando llegan al yeyuno y al ilion, estos alimentos son absorbidos vía sanguínea, vía vena porta, y esta vena porta va a introducir los nutrientes en el hígado y los va a distribuir a cada uno de los hepatocitos para que cada uno de estos cumpla su misión. Y ustedes saben que una de las funciones importantes que tiene el hígado es fabricar bilis. Por eso es que también ustedes ven un conducto biliar que se forma en el interior del hígado. ¿Ok? Estas son las vías biliares intrahepáticas, miren ustedes. Entonces, ahí ustedes tienen la triada hepática, o si quieren, triada portohepática, que está formada por la vena porta, una rama de la arteria hepática propia y un conducto biliar. ¿Ok? Pero ustedes saben también que ahí están viendo ustedes la triada portohepática. La triada portohepática que ya hemos definido que se divide en 8 segmentos quirúrgicos, ¿no es así? En 8 segmentos quirúrgicos que hemos ido analizándolos cada uno en la última clase. ¿Estamos de acuerdo? Triada portohepática. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está formada la triada portohepática? Una rama de la arteria hepática, vena porta y un conducto biliar intrahepático. Bueno, ahí están viendo esta triada portohepática. Arteria hepática propia, vena porta hepática, conducto biliar intrahepático que sale hacia afuera. Pero no se olviden algo que es importante. Dentro del hígado se va a formar una vena que se llama la vena hepática, o si quieren, suprahepática. ¿Cuál es la función de la vena hepática? Si la arteria hepática está metiendo sangre oxigenada al hígado, la vena hepática estará sacando ¿qué? Sangre venosa del hígado, ¿no es cierto? Es decir, sangre cargada con CO2. Entonces, hay un vaso sanguíneo que mete sangre oxigenada, que es la arteria hepática propia. Hay un vaso sanguíneo que se forma dentro del hígado que se llama la vena hepática o suprahepática en algunos libros. ¿Okay? ¿Cuál es la función de la vena hepática? Está sacando el CO2 del hígado. ¿No es cierto? Todo órgano en el organismo recibe una arteria y una vena. Lo mismo pasa en el hígado. Miren, la vena hepática inmediatamente sale del hígado y desemboca en la vena porta. En la vena cava inferior. Desemboca en la vena cava inferior. Que enseguida vamos a hablar, creo, de eso. Entonces, no se olviden, triada portohepática. ¿Listo? Lobulillos hepáticos, hepatocitos, todos son triada portohepática. Entonces, bien, dentro de los hepatocitos, dentro del hígado, tenemos las vías biliares intrahepáticas. ¿Qué transportan las vías biliares intrahepáticas? Bilis, ¿no es cierto? Pero esas vías biliares se van a transformar una vez que salen del hígado en vías biliares extrahepáticas. En esta figura ustedes ya están viendo las vías biliares extrahepáticas. Miren, este es el conducto hepático, conducto biliar, por supuesto. Conducto biliar hepático derecho, conducto hepático izquierdo. ¿De dónde están viniendo? Del lóbulo derecho, del lóbulo izquierdo. Por eso se llaman conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Ambos se están uniendo y van a formar el conducto hepático común. ¿Ok? Conducto hepático común.
voy a hacer una pausa porque para seguir hablando de las vías biliares tengo que hablarles de la vesícula biliar. La vesícula biliar es un pequeño órgano que se encuentra, como ustedes ya saben, en la porción inferior del hígado, debajo del hígado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de la vesícula biliar? Tiene dos funciones importantes. Primero, colectar bilis y segundo, concentrar bilis. ¿Ok? Colectar bilis, es decir, colecta la bilis que fabrica el hígado, pero lo más importante de la vesícula es concentra la bilis. ¿Ok? Imagínense esta mañana que han desayunado. Un té, un café, algo. Un pan, con un té, con un café, un vaso de leche, algo, ¿no? Con agua. Para digerir ese desayuno que nosotros hemos tomado, yo tomo un café con galletas, ¿necesitaremos mucha bilis? No necesitamos mucha bilis. Pero imagínense el domingo, hemos comido el domingo un buen churrasco, un buen chicharrón, un fricasé, el viernes una cara. Imagínense una cara, ¿no? ¿Conocen la cara? Es un pedazo de carne de cerdo que tiene un cuerillo, ¿no? Que tiene un cuerillo a la brasa. Y ese cuerillo es una grasa total, pues no es lleno de grasa. O sea, nos estamos metiendo una gran cantidad de grasa. Si nosotros comemos grasa, como una cara, como un chicharrón, etc., pues vamos a necesitar más bilis concentrada, ¿sí? ¿Cuál es la función de la bilis? Ya les he dicho, emulsifica las grasas, Tiene la misma función de lo que utilizamos para lavar los platos. Acuérdense, ¿qué utilizamos para lavar los platos después de la comida? Detergente. El detergente es un emulsificador de las grasas, ¿ok? Y la bilis también emulsifica las grasas cuando estas grasas llegan a la segunda porción del duodeno, porque después del estómago las grasas pasan al duodeno. Y muchas de ellas no se han terminado de degradar, de digerir en el estómago. Pero cuando las grasas y algunas proteínas no se han digerido en el estómago, llegan al duodeno y el duodeno están jodidas, porque sí o sí se van a digerir. ¿Cómo se van a digerir? Entonces, bien, ahí ustedes tienen la vesícula, es un pequeño órgano, mide de 7 a 9 centímetros de longitud, tiene un fondo, como ustedes están viendo, un cuerpo, un infundíbulo que se llama también bacinete, se llama también saco de Hartmann, como ustedes están viendo, tiene un cuello y tiene un conducto que se llama el conducto cístico, ¿ok? ¿Cómo se llama el conducto de salida de la vesícula biliar? Cístico, ¿ok? Fondo, cuerpo, infundíbulo, cuello y conducto cístico. Y también tiene sus paredes, tiene una serosa, tiene una doble capa muscular, tiene una mucosa y una submucosa, como ustedes están viendo en la figura. No se olviden, ¿ya? Entonces, bien, concentra la bilis cuando así nosotros requerimos. Miren lo que hace el conducto cístico. El conducto cístico se está uniendo con el conducto hepático común. ¿Cómo se formó el conducto hepático común? Gracias a la unión del conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo. El conducto hepático derecho viene del lóbulo derecho, el conducto hepático viene del lóbulo izquierdo. Estos dos se unen y forman el conducto hepático común. El conducto hepático común se une con el conducto cístico y forma el gran conducto colédoco. El gran colédoco, que es la vía biliar principal.
la vía biliar principal. ¿Ok? Miren ustedes dónde desemboca el colédoco. El colédoco desemboca en la papila duodenal mayor, en la segunda porción del duodeno, junto con el conducto pancreático principal. El conducto pancreático principal se llama conducto de Wilson, ¿no? Y ahí ustedes están viendo cómo los dos conductos están desembocando en la papila duodenal mayor. Ahí en esa papila hay un esfínter, el famoso esfínter de Oddi, O-D-D-I, Oddi, ¿ok? Que es el que va a ser encargado de vaciar la bilis en la segunda, bueno, la bilis y el jugo pancreático en la segunda porción del duodeno, ¿ya? Ahora bien, yo les decía, la bilis concentra, primero colecta la vesícula, colecta la bilis y segundo concentra la bilis, ¿ok? Pero ustedes saben que en nuestro medio tenemos una dieta muy rica en grasas. Además de comer mucha grasa en Bolivia, en Santa Cruz sobre todo, comemos también no solamente carne de cerdo, nos comemos también mucha fritura. Nos gusta el pollo a la braster, nos gustan las hamburguesas y todas las cochinadas que nos venden en la calle que son tan ricas, ¿no? Además. Entonces, bien, como la gente come mucha grasa, a veces tiene problemas en hacer una bilis más concentrada. Y cada vez la bilis dentro de la vesícula biliar se puede concentrar más y más. Llega un momento en que mucha gente forma barro biliar y ese barro biliar forma piedras, ¿sí? Que se llaman cálculos biliares. ¿Okay? Es muy común los cálculos biliares en muchas partes del mundo, aquí en Bolivia también, aquí en Santa Cruz también. ¿Por qué la gente tiene el hábito de comer mucha grasa? Y cuando la gente come mucha grasa, pues la vesícula puede disfuncionarse y comenzar a producir cálculos biliares. Los cálculos biliares son como las piedras que tenemos en la calle. ¿Alguien de ustedes tiene algún remedio para deshacer una piedra? No hay, ¿no? No hay algo para deshacer una piedra que encontramos en la calle. Lo mismo acá. Si una vesícula se llena de piedras, ¿qué puede pasar? ¿O qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Sacar la vesícula, no nos queda otra. Es el único remedio, porque de lo contrario este paciente va a tener muchos dolores cada vez que coma grasa. Porque las piedritas van a querer salir, no van a poder porque hay piedras que son grandes, no pueden y se produce un dolor importante y que es clásico en los pacientes que tienen este problema. Entonces la vía biliar extrahepática está formada de esta manera: conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común, conducto cístico, se une con el conducto hepático común y forma el conducto colédoco. ¿Ok? Miren ustedes el conducto colédoco. El conducto colédoco tiene 4 porciones que lo pueden ver muy bien en esta figura. ¿Cuáles son las 4 porciones del conducto colédoco? La primera porción se llama supraduodenal. La segunda porción se llama retroduodenal. ¿Qué quiere decir retroduodenal? Que está detrás del duodeno. Fíjense la relación que tiene el colédoco con la primera porción del duodeno. La primera porción del duodeno se llama ¿qué? Ampolla duodenal. Entonces, bien, miren ustedes, aquí está el píloro y ahí está la ampolla duodenal. Y miren la relación que tiene el colédoco con la primera porción del duodeno. Entonces,
¿Cómo se llama la primera porción? Supraduodenal, encima del duodeno. La segunda porción, retroduodenal, es decir, detrás del duodeno. La tercera porción, miren cómo está atravesando la cabeza del páncreas. Se va a llamar porción intrapancreática. Y la cuarta porción se llama intraduodenal. Intraduodenal. ¿Cuáles son las cuatro porciones del colédoco? Supra, retroduodenal, supraduodenal, retroduodenal, intrapancreático, intraduodenal. ¿Ok? Y finalmente, ¿dónde desemboca? En la segunda porción del duodeno, en la papila duodenal mayor, junto con el conducto pancreático principal. Ahí ustedes pueden ver algunas formas de vesículas, los conductos císticos más largos, más cortos, en fin, ustedes saben que la anatomía no es matemática y varía en cada uno de nosotros, ¿ok? Este es el lecho vesicular que está en la cara inferior del niño, ¿no? Ahí ustedes están viendo la papila duodenal mayor. La papila duodenal mayor está en la segunda porción del duodeno, en la pared posteromedial más propiamente, ¿no? Papila duodenal menor. Miren ustedes cómo está desembocando. Esta figura es una figura muy linda, porque miren el colédoco y miren el conducto pancreático. Y miren el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi, el famoso esfínter de Oddi, que es un esfínter que se ha formado a expensas de la capa muscular del duodeno y que va a regular el vaciamiento de la bilis y del jugo pancreático. ¿Cuál es la función de la bilis? La función de la bilis es emulsificar las grasas, ¿ok? Entonces llegan las grasas al duodeno y se van a mezclar con el jugo, con la bilis, ¿ok? Se van a mezclar con la bilis y además con el jugo pancreático. Y cuando se mezclen con el jugo pancreático van a terminar de digerir. Algo más que les quiero mostrar. En el duodeno, encima de la segunda porción del duodeno, hay otra ampolla que se llama la ampolla duodenal menor. ¿Ok? La ampolla duodenal menor. En la ampolla duodenal menor, que se encuentra también en la segunda porción del duodeno, desemboca el conducto accesorio del páncreas o conducto de Santorini. Y ya les voy a mostrar enseguida. ¿Ok? Entonces, bien, miren ustedes, colédoco y conducto pancreático desembocando en la papila duodenal mayor y miren ustedes el esfínter que se forma ahí en la papila. ¿Ok? Bien. Esto es en cuanto a las vías biliares extrahepáticas y a la vesícula biliar. ¿Ok? No se olviden entonces que hay vías biliares intrahepáticas dentro del hígado y hay las vías biliares extrahepáticas, las que acabamos de ver. Bueno, el páncreas es un órgano bastante pequeño, es un órgano retropancreático, ustedes saben, se encuentra detrás del estómago y está conformado así. Pues tiene una relación muy importante con el duodeno. Miren ustedes cómo la cabeza del páncreas está abrazada por el duodeno, casi en toda su porción. Esta es la cabeza del páncreas, ¿ok? La cabeza tiene un pequeño cuerno que se llama el proceso uncinado del páncreas, ¿ok? El proceso uncinado del páncreas, que sale de la cabeza como si fuera un pequeño cuerno. Luego viene el cuerpo, luego viene el cuello, luego viene el cuerpo y luego viene la cola del páncreas, ¿ok? Miren la cola del páncreas, está en relación con el vaso, ¿no? Ustedes pueden ver que la cola del páncreas está llegando hacia el vaso,
¿ya? Miren la relación que tiene el páncreas con los grandes vasos. Detrás del páncreas está la aorta abdominal, está la vena cava inferior. Ahí ustedes pueden ver la ampolla duodenal, segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno, cuarta porción del duodeno, este ángulo que se llama el ángulo de Treitz, la unión duodeno-yeyunal, pues claramente se ve y ustedes vean la relación que tiene el páncreas, ¿no? El páncreas. Les cuento que el páncreas es una glándula mixta. Enseguida les voy a decir por qué. Exócrina y endócrina. Está formada por numerosos acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos tienen la forma de un racimo de uvas más o menos. ¿Ok? Y cada acino pancreático está formado por un conjunto de pequeñas células. ¿Cuál es la función de cada acino pancreático? La función de cada acino pancreático y del conjunto de células que tiene cada uno de estos acinos, vean ustedes, acino, 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 acino. Y en cada acino vamos a ver un conjunto de células, ¿ok? Un conjunto de células que tienen la función de fabricar jugo pancreático. ¿Ok? ¿Cuál es? Y miren ustedes cómo cada acino pancreático está desembocando a través de un pequeño conducto en el conducto pancreático principal. Sí, miren ustedes, este es el conducto pancreático principal, que también se llama conducto de Wilson. ¿Ok? Miren ustedes que en la cabeza del páncreas se forma un otro conducto que se llama el conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini. Ustedes ya saben que el conducto de Wilson desemboca en la segunda porción del duodeno, en la papila duodenal mayor, y está desembocando jugo pancreático. ¿Ok? ¿Cuál es la cualidad y la cualidad del jugo pancreático? El jugo pancreático tiene unas enzimas que son súper poderosas, la amilasa y la lipasa. Esas enzimas son tremendamente poderosas y el jugo pancreático es tremendamente corrosivo. Les cuento una cosa, cuando era residente, tuve la posibilidad teníamos un paciente que tenía una pancreatitis necrohemorrágica total. El paciente se murió y nos hicieron lío a los médicos pensando que había una negligencia médica. Y se hizo una autopsia del paciente. Cuando entramos a ver la autopsia, fue la primera vez que vi una autopsia tan severa. El páncreas estaba agrandado y del páncreas había salido jugo pancreático hacia afuera, como si fuera la lavaza de jabón. Ustedes conocen la lavaza de jabón, ¿no es cierto? Alguna vez hemos hecho lavaza de jabón en la casa. El jugo pancreático salió por encima del páncreas y perforó la pared posterior del estómago, perforó la vena cava inferior, perforó la aorta abdominal, perforó el riñón izquierdo y la glándula y perforó el vaso. O sea que es un líquido tan corrosivo, que prácticamente se perforaron todos los órganos que ese paciente tenía alrededor. O sea, podíamos hacer algo los médicos si ese páncreas había hecho tanto daño en su organismo. De ninguna manera, ¿no? O sea, no había negligencia. El paciente se murió porque la pancreatitis necrohemorrágica es una situación muy grave, es una enfermedad muy grave.
Y fue la primera vez que vi cómo el páncreas, cuando se inflama, pues forma esta especie de espuma de jabón que les digo, y es tan corrosivo que puede destruir a todos los órganos que tiene a su alrededor. Entonces miren ustedes cómo los acinos pancreáticos y las células que están formando los acinos pancreáticos desembocan el jugo pancreático en el conducto pancreático principal a través de pequeños conductos. Y el conducto pancreático principal va a desembocar en la segunda porción del duodeno. ¿Qué está transportando el conducto pancreático principal? Jugo pancreático. ¿Y qué tiene el jugo pancreático? Enzimas superpoderosas, amilasa y lipasa. ¿Y para qué sirven las amilasas y lipasas? Sobre todo para degradar grasas y sobre todo para degradar algún lípido, alguna proteína, algún carbohidrato, algo que no se degradó en el estómago, pues aquí en el duodeno está jodido. Porque con la bilis más el jugo pancreático no va a haber alimento que no se degrade, que no sea digerido. ¿Entienden cuál es la función del duodeno entonces, no? El duodeno, finalmente con el estómago, son los encargados de degradar. Por un lado el estómago, porque ustedes saben que la mayor parte de los alimentos que llegan al estómago se mezclan con el ácido clorhídrico. Y ya saben que el ácido clorhídrico es un superácido que va a degradar todo lo que comemos. Pero si aún así hay algún elemento que no se ha degradado en el estómago, cuando llega al duodeno se va a mezclar con la bilis, con el jugo pancreático y va a terminar de degradarse. De tal manera que cuando los alimentos llegan al yeyuno y al ilio ya están degradados. Si hemos comido una proteína, se degradó a aminoácidos. Si hemos comido un carbohidrato, un almidón, se degradó a azúcares simples. Si hemos comido una grasa, se degradó a ácidos grasos simples. O sea, todo se degrada. Lo único que tiene que hacer el yeyuno y el ilio es absorber los nutrientes hacia el hígado. ¿Y cómo los va a absorber? A través de la vena porta hepática. ¿Ok? Bueno, pero les cuento que a mediados del siglo pasado, 1940 más o menos, un médico que apellidaba Langerhans, un científico, vio que en el páncreas no eran solo acinos lo que había, sino que habían otros tipos de células que los médicos y los científicos en esa época, en honor al descubridor, les llamaron los islotes de Langerhans, porque quien descubrió esto fue Langerhans. Y les cuento que en los islotes de Langerhans hay tres tipos de células. Miren ahí los islotes distribuidos en el páncreas, ¿no? Este es un islote. En los islotes de Langerhans hay células alfa, células beta y células delta. ¿Ya? ¿Y qué es lo que fabrican? Las células alfa fabrican una hormona que se llama glucagón. Las células beta fabrican una hormona que se llama insulina. Y las otras células fabrican una hormona que se llama somatostatina. ¿Ok? Estas hormonas no se vacían en ningún conducto, se vacían directamente en el torrente sanguíneo. Por eso es que el páncreas se dice que es una glándula exocrina por el conducto pancreático principal. Porque como ustedes ya saben, el conducto pancreático principal, exocrina, desemboca en la segunda porción del duodeno y transporta jugo pancreático.
Por eso se llama exócrina. Pero el páncreas también es una glándula endocrina porque los islotes de Langerhans son los encargados de fabricar hormonas a través de 3 células, alfa, beta y beta. ¿Para qué sirve el glucagón? El glucagón es una hormona que va a ser la encargada de elevar los niveles del azúcar en la sangre. ¿Okay? Cuando el azúcar está disminuido, el glucagón le va a llamar al hígado y le va a decir, oye hígado, no jodas. Este organismo necesita azúcar, así que manda. Y el hígado tiene que mandar azúcar. ¿Okay? El glucagón es el encargado de elevar los niveles del azúcar. A propósito, ¿cuánto es la glicemia normal en la sangre? ¿Quién sabe? Entre 80 a 100 miligramos por 100. ¿Okay? Si una persona tiene 110 a 120, ¿qué se llama? ¿O más? ¿Qué? ¿Hiperglicemia? Sí, puede ser prediabetes. Si una persona tiene más de 120, es una persona diabética. ¿Okay? ¿Cuál es la función de la insulina? La función de la insulina, por favor, es meter el azúcar dentro de la célula. La célula tiene en su membrana celular, tiene unas compuertas que se abren gracias a la insulina. ¿Okay? Gracias a la insulina. Y la insulina tiene la función de introducir el azúcar dentro de la célula. ¿Por qué? Porque la célula no puede realizar su metabolismo si no tiene azúcar, si no tiene oxígeno. ¿Ok? Es como si yo quisiera manejar mi auto sin gasolina, sin aceite. El auto se rompe, ¿no es cierto? De la misma manera, la célula necesita azúcar y necesita azúcar y para eso está la insulina. ¿Okay? ¿Qué pasa si la insulina no puede meter el azúcar dentro de la célula? Se conoce ese cuadro como resistencia a la insulina. ¿Okay? Ustedes van a ver que muchos pacientes son catalogados con resistencia a la insulina. Es decir, que tienen una insulina de mala calidad. Cuando el organismo tiene resistencia a la insulina, significa que esa insulina es de tan mala calidad que no es capaz de meter el azúcar dentro de la célula. ¿Okay? Y ese paciente cuyo organismo tiene resistencia a la insulina es un paciente que seguramente va a terminar en diabetes. ¿Ya? La insulina entonces baja la glicemia. El glucagón sube la glicemia y la somatostatina controla los dos. Controla que los dos no estén fallando. ¿Ok? Entonces miren qué interesante es el páncreas. El páncreas es una glándula mixta, ¿ok? Exocrina y endocrina. Se dice que es endocrina porque su contenido se vacía en el torrente sanguíneo directamente, ¿ok? Es decir, las hormonas que fabrican los islotes de Langerhans. Un tipazo es el Langerhans, ¿no? Porque hizo ese descubrimiento y ganó el premio Nobel después. Entonces miren ustedes, finalmente ya conocen que en la papila duodenal mayor está desembocando el colédoco y el conducto pancreático principal que se llama Wirtz. En la papila duodenal menor está desembocando el conducto pancreático accesorio que se llama conducto de Santorini. ¿Okay? Este conducto viene de la cabeza del páncreas. Por eso es que lo ven un poquito más grueso y desemboca en esta papila. No se olviden que en la papila duodenal mayor hay un esfínter que se llama el esfínter de Odo. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Entonces, miren qué interesante es el páncreas, ¿no? Miren qué importante es el páncreas y ahí están viendo los islotes de Langerhans en un corte histológico en el páncreas. Ahí están viendo cómo los acinos pancreáticos están formadas por células, las cuales fabrican jugo pancreático, las cuales desembocan en el conducto pancreático principal. ¿Okay? Luego está el vaso. Miren la localización del vaso. El vaso está localizado en el hipocondrio izquierdo. ¿Ok? En el hipocondrio izquierdo. Miren ustedes, así está localizado el vaso. Como ustedes pueden ver, la mayor parte del vaso está apoyado sobre el diafragma. Sí, miren ustedes, como hay una gran cara del vaso que está apoyada sobre el diafragma. Por eso es que el vaso tiene una cara diafragmática. Miren ustedes. Y las otras dos caras del vaso están mirando hacia el abdomen. Pero estas dos caras del vaso están divididas por el ilio del vaso en dos caras. El ilio del vaso está al medio, ¿ok? Miren, esta cara que ustedes están viendo, es una cara muy importante porque ahí ven que tal vez creo que está más claro en la otra vida. Así es. Esta cara que ustedes están viendo es la cara gástrica, porque es el estómago el que está superpuesto sobre esta cara. Y esta otra cara que ustedes están viendo es la cara renal, porque el riñón izquierdo está apoyado sobre esa cara. Y la cara de abajo es la cara cólica, porque ahí justamente va a venir, más o menos viene así. Viene el colon transverso, imagínense el colon transverso, ¿sí? Y el colon descendente, ¿ok? Y ese ángulo que forma el colon transverso y el colon descendente se llama el ángulo esplénico. El otro lado que forma el colon transverso con el colon ascendente, aquí está el hígado. Este ángulo que se llama ángulo hepático y aquel ángulo esplénico. ¿Okay? No se van a olvidar. El colon transverso con el colon ascendente forma el ángulo hepático. El colon transverso con el colon descendente forma el ángulo esplénico. Entonces, bien, una de las caras del vaso, como ustedes están viendo, está apoyada sobre el diafragma, ¿no? Y se llama la cara diafragmática. Las otras caras que están mirando hacia la región abdominal son tres que están divididas por el ilio esplénico. El ilio esplénico, ya saben, ¿no? Arteria esplénica. Ya saben que la arteria esplénica es una rama de ¿qué tronco? Del tronco celíaco, ¿no? Y también la vena esplénica. Y obviamente que hay nervios linfáticos que están entrando al vaso. Entonces tiene una cara que se llama la cara diafragmática y tiene otras caras que son la cara gástrica, la cara renal y la cara cólica. ¿Okay? Porque ahí están en relación con el estómago, con el riñón izquierdo y con el ángulo esplénico del colon. ¿Listo? Y entonces ahí está el ilio esplénico, que está formado por la arteria esplénica, la vena esplénica, nervios esplénicos, linfáticos esplénicos, que están entrando al vaso. ¿Ok? Les cuento que el vaso tiene dos pulpas, una pulpa roja y una pulpa blanca. ¿Ok? Histológicamente hablando.
¿Para qué sirve la pulpa roja del vaso? La pulpa roja del vaso es donde terminan de degradarse, más bien la palabra correcta es reciclar, donde terminan reciclándose los glóbulos rojos envejecidos. ¿Ok? ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? 120 días. Al cabo de los 120 días, ese glóbulo rojo se va, ¿qué les he dicho? Reciclar. ¿Por qué se va a reciclar? Porque tiene componentes que son reutilizados. ¿Cuáles son los componentes de un glóbulo rojo? La hemoglobina, ¿no? La hemoglobina que se divide en dos moléculas, una hem y una globina, ¿no es cierto? Esas van a ser reutilizadas. Pero el glóbulo rojo también tiene minerales, ¿no? ¿Qué mineral? Hierro. Entonces ese hierro va a ser reutilizado. Entonces los glóbulos rojos envejecidos, cuando llegan a su etapa final, van a ser reciclados en la pulpa roja. No solamente en el vaso, en el hígado también se produce la misma situación, el procedimiento, ¿okay? El mismo proceso, la pulpa roja. Y en la pulpa blanca maduran formas jóvenes de glóbulos blancos, linfocitos. Linfocitos cuando pues el organismo necesita linfocitos maduros. ¿Ok? Entonces tiene una pulpa roja que es el cementerio de los glóbulos rojos si ustedes quieren, y tiene una pulpa blanca que sirve para madurar los glóbulos blancos. ¿Ya? Miren, esta es la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es una glándula que parece la mitad de una nuez, más o menos. Todos conocen la nuez, ¿no? Tiene una cáscara bien dura. Imagínense la mitad de una nuez. Dicen los anatomistas que tienen la forma de una pirámide triangular, que tiene una base que se asienta sobre el polo superior del riñón. Ahí están viendo. Y un vértice que mira hacia abajo, ¿no? Y tiene una carita anterior o lateral y otra carita posterior o medial. Y ahí ustedes están viendo el hilio de la glándula suprarrenal. O sea, anatómicamente la glándula suprarrenal no significa nada. Es una cagadita que está encima del riñón y listo. ¿Ok? Pero funcionalmente es una glándula superglándula. ¿Ok? Tiene dos partes esta glándula, ¿ya? Una que se llama la cápsula y otra que se llama la médula suprarrenal. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver alrededor, está la corteza suprarrenal, no cápsula, la corteza suprarrenal, y dentro está la médula suprarrenal. Alrededor de la corteza hay una cápsula renal que envuelve la glándula y el riñón. Pero por dentro de la cápsula renal, si nosotros cortamos la glándula, vamos a encontrar dos zonas, ¿ya? Una que se llama la corteza y otra que se llama la médula, ¿ok? Miren ustedes la corteza renal. La corteza renal, la parte más externa de la glándula, se divide en tres partes. Una zona glomerular, una zona fascicular, una zona reticular. ¿Ok? ¿Qué fabrica cada uno de estos? La zona glomerular. Estoy hablando de la corteza, no de la médula. ¿Cuáles son las partes de la corteza renal? Zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. Estoy hablando de la corteza renal, ¿ok? De la parte externa de la glándula. Y la corteza fabrica hormonas. Miren, la zona glomerular fabrica aldosterona. La aldosterona es una hormona que cuando se libera retiene agua y electrolitos, sobre todo sodio y electrolitos. ¿Ok?
Imagínense que nosotros estamos perdiendo líquidos por alguna razón y electrolitos. ¿Cuándo podríamos perder líquidos y electrolitos? En una diarrea, perfecto. En vómitos, en una hemorragia, perdemos líquidos y electrolitos. Cuando pasa eso, cuando estamos perdiendo líquidos o electrolitos por cualquier razón, como un medio de sostén, el organismo comienza a secretar aldosterona. ¿Para qué secreta aldosterona? Para retener sodio, y el sodio arrastra el agua y retener líquidos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la función de la zona glomerular? Fabricar aldosterona. ¿Cuál es la función de la aldosterona? Retener líquidos y electrolitos, sobre todo sodio. La zona fascicular está fabricando corticoides, sobre todo el cortisol. El cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Es la hormona del estrés. Cuando nosotros nos despertamos en la mañana, ¿a qué hora se despierta? 6 de la mañana, digamos, 7, el domingo a las 9, ya. Cuando nosotros nos despertamos en la mañana tenemos niveles de cortisol grandes, elevados. Por eso es que en la mañana estamos activos, podemos cumplir alguna labor, trabajo, en fin. ¿Cuándo pasamos clases mejor? ¿En la mañana o en la noche? En la mañana, obviamente, ¿no? Porque tu cortisol en la mañana está elevado y a medida que pasa el día tu cortisol va a ir descendiendo. A las 7, 8, 9, 10 de la noche el cortisol ya está en el suelo, ya no hay cortisol. Porque a las 6, 7 de la noche hay otra hormona que va elevándose que se llama melatonina. 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la noche la melatonina está en su cúspide. Y la melatonina tiene como función que es la hormona del sueño, ¿no? Por eso es que 10, 11, 12 de la noche queremos descansar. Y durante la noche el cortisol se va cargando. Por eso es que cuando despertamos tenemos un buen nivel de cortisol. En síntesis, el cortisol es la hormona del estrés, ¿ok? Pero dice que no tenemos que fabricar mucho cortisol, porque si vivimos muy estresados, el cortisol forma toxinas, cuando pasamos los 40 años, forma toxinas que se depositan en las neuronas de nuestro sistema nervioso, ¿ok? Y forman tóxicos. Por eso es que cuando somos viejos tenemos Alzheimer, demencia senil, nos olvidamos de las cosas, en fin, ¿ya? Esas toxinas que forman el cortisol son producto del estrés que tenemos en la vida. Por eso es que en la vida hay que balancear la vida, ¿ok? A partir de los 40 años, ustedes van a ver que a todas las personas nos dicen que tomemos unas vitaminas que se llaman acabo de olvidar, enseguida les voy a decir son vitaminas que evitan, que luchan contra esas toxinas que forma el cortisol, ¿okay? La gente que tiene mucho cortisol, que produce mucho cortisol en la vida, forma estas toxinas, ¿ok? Es importante no fabricar. Bien, miren ustedes la zona reticular. La zona reticular fabrica testosterona, andrógenos, ¿ok? Las mujeres fabrican testosterona, porque ya saben que los hombres sí. Los hombres fabricamos testosterona, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién fabrica testosterona en los hombres? El testículo. Testículo, ¿no? Fabrica niveles de testosterona altos. Y la mujer fabrica testosterona, pero niveles bajos. ¿Y cuál es la función de la testosterona? Darle las características físicas al hombre. Sobre todo la testosterona, además de eso, en la mujer y en el hombre, te da la actitud sexual.
¿Ok? El comportamiento sexual, si ustedes quieren. ¿Ok? La mujer tiene una conducta sexual, la mujer tiene un comportamiento sexual. Sí, claro que sí. La mujer y la hembra en general tiene un comportamiento y una conducta sexual. Por eso es que la mujer en la raza humana, la mujer es tan selectiva, ¿no? Porque la mujer no va a estar con cualquier persona sexualmente hablando. Ella define con quién, ¿no es cierto? No es como en los mamíferos. ¿Ustedes han visto alguna vez un león cuando chequea una manada? Cuando el león chequea una manada, primero tiene que pelear contra el león que es dueño de esa manada. Si lo puede vencer, lo expulsa al león o lo mata a ese león y se queda con la manada. Si en la manada hay crías de ese león, se las come. Y a continuación el león comienza a montársela a la leona principal, a cruzarla y a cruzarlas al resto de las leonas. O sea, ese es el comportamiento sexual en el macho, en el varón. ¿Entienden? Que es diferente del comportamiento sexual en la mujer. Si yo quiero hacer un criadero de chanchos, me voy a comprar 50 chanchas, 50 hembras de la mejor calidad. Imagínense una raza tremenda de chanchas. ¿Okay? Hasta que somos... Imagínense que me compro 50 cerdos de sexo femenino, hembras, para hacer mi corral de cerdos, ¿ok? Tengo 50 hembras de la mejor calidad. ¿Cuántos machos necesito? Uno. Solo uno. Ese uno va a cumplir su labor. Entonces, fíjense ustedes la importancia de la zona reticular de la glándula suprarrenal. Fabrica andrógenos y sobre todo testosterona. ¿Ok? La médula de la glándula suprarrenal también tiene una gran importancia porque fabrica los mediadores del sistema nervioso simpático. ¿Cuáles son los mediadores del sistema nervioso simpático? Y la noradrenalina. La médula de la glándula suprarrenal fabrica adrenalina y noradrenalina. ¿Ok? Entonces miren ustedes, así anatómicamente hablando, la glándula suprarrenal es una cagadita. Pero funcionalmente hablando, la glándula suprarrenal tiene una gran importancia. Por eso es que, si se acuerdan ustedes cuando les hablé de la aorta abdominal, hay arterias suprarrenales superiores, hay arteria suprarrenal media y hay arterias suprarrenales inferiores. Acuérdense, las arterias suprarrenales superiores son ramas de las arterias frénicas inferiores. La arteria suprarrenal media nace directamente de la aorta y la arteria suprarrenal inferior es una rama de la arteria renal. ¿Por qué es tan irrigada esta glándula si es así tan chiquitita? Pues porque su función es súper importante, ¿no?, en el ser humano. ¿Ok? Entonces, bien, hoy día hemos visto pues prácticamente todo. Voy a entrar al riñón la próxima clase. Nos vemos mañana.